La acción de colonizar consiste en el traslado de un grupo de personas considerablemente homogéneo étnicamente de un territorio hacia otro, con el fin de extraer riquezas y dependiendo del contexto también para expandir su cultura. En este canal ya hemos hablado sobre las colonizaciones de los alemanes, italianos o japoneses en la región de Sudamérica, así que en esta ocasión es turno de los chinos y de su presencia en esta parte del mundo. Hay que mencionar que cuando hablamos de una China, no nos referimos solamente a la República Popular China, sino a la región histórica de China, que incluye a la República Popular China, Taiwán y algunos otros territorios que hoy en día tienen el control de Rusia, Mongolia, entre otros, ya que en este gran territorio habitan una gran cantidad de etnias como los Han, los manchúes, los mongoles, los tibetanos y muchos otros que conforman nuestra percepción moderna de lo que es un chino. El día de hoy te hablaré sobre la colonización de la tierra de los pandas, del chop suey y del confucianismo en Sudamérica. El Perú ostenta el récord de poseer la comunidad china más grande en toda Sudamérica. Los primeros chinos llegaron al Perú para el año 1849, cuando el presidente Ramón Castilla abolió oficialmente la esclavitud en el Perú, y las haciendas peruanas comenzaron a quedarse sin mano de obra barata. A partir de este periodo comenzaron a llegar al Perú trabajadores chinos denominados culíes, que eran engañados en China y forzados a firmar contratos que les obligaban a trabajar en las haciendas peruanas y en las islas guaneras en una condición de auténtica esclavitud. La mayoría de estos chinos venían del sur de China, para ser más específicos de la península de Macao, en ese tiempo bajo control portugués. Esta esclavitud china fue gradualmente abolida y ya para después de la Guerra del Pacífico entró en desuso debido a la entrada de inmigrantes europeos. Después de este oscuro episodio, los chinos comenzaron a moverse a las grandes ciudades de la costa peruana y empezaron a mostrar su gran potencial para los negocios. Empezaron a abrir pequeñas empresas y expandiendo su protagonismo cada vez más en la economía peruana, llegando al punto en que hoy en día muchas de las grandes empresas del Perú están en manos de sino-peruanos. Una notable huella de la presencia china en el Perú es la calle Capón, ubicada en Lima, donde puedes encontrar una clara influencia cultural china y puedes encontrar personas descendientes de chinos. Actualmente más de 1 millón de peruanos tienen ascendencia china. Venezuela actualmente posee la segunda comunidad china más grande en la región. Los primeros chinos llegaron a Venezuela a principios del 1900, aunque existe muy poca documentación sobre esto. Se sabe que la mayoría de los chinos que llegaron a este país durante este periodo fueron cantoneses, del sur de China, aunque también hubieron algunos de Taiwán y Hong Kong. En los años siguientes la migración de chinos a Venezuela se elevó y tuvo su máximo apogeo en los 50 y en los 60, cuando las grandes reformas de Mao Zedong, como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural, se llevaron a cabo. También en la década de los 2000 y los 2010, la migración china vio otro apogeo, esta vez por las buenas relaciones comerciales entre el gobierno chino y el gobierno venezolano. La mayoría de los chinos que llegaron a Venezuela en este periodo eran empresarios o mano de obra de empresas chinas. La mayoría de chinos están asentados en la ciudad capital, Caracas, aunque se encuentran esparcidos por todo el territorio nacional. Los chinos en este país se han caracterizado por ser extremadamente exitosos en los negocios, especialmente en el negocio de los supermercados. También hay que mencionar que en los últimos años, debido a la crisis de este país, han sido blanco de ataques y actos xenofóbicos. Actualmente más de 400.000 venezolanos tienen ascendencia china. Brasil tiene en su territorio la tercera comunidad china más grande de la región. Los orígenes de los chinos en Brasil tienen un origen muy curioso y peculiar, siendo una época tan temprana como 1812, cuando los primeros chinos de Macao llegaron a Brasil, ya que recordemos que durante esta época, tanto Brasil como Macao eran parte de Portugal. Estos chinos fueron uno de los primeros en establecerse en el continente americano. En los años siguientes, cuando Brasil se convirtió en un país independiente,
empezaron a llegar más chinos para trabajar en la agricultura, la ganadería y en la construcción de los ferrocarriles, aunque en muy pequeñas cantidades. Fue en los años 1950, durante la Guerra Fría, que la migración china en Brasil vio un apogeo, cuando las reformas de Mao Zedong, como la Revolución Cultural o el Gran Salto Adelante, se llevaron a cabo. En los años siguientes, y hasta llegar a la actualidad, los chinos demostraron su increíble habilidad para hacer negocios en este país, importando gran variedad de aparatos electrónicos desde su país y vendiéndolos en Brasil, convirtiéndose así en grandes empresarios. Los chinos en este país están por todo el territorio nacional, aunque en los últimos años se han concentrado mucho en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil. Actualmente más de 250.000 brasileros tienen ascendencia china. Curiosamente, Argentina posee la cuarta comunidad de chinos más grande de la región. A pesar de esto, la historia de la migración china hacia la Argentina es más reciente que el de los países anteriores, puesto que este país en sus primeros años recibió más que nada inmigración europea, mientras que la migración asiática pasó a un segundo plano. A pesar de que a lo largo del siglo XX hubo una tímida migración china hacia la Argentina, el grueso de la población china llegó a este país apenas en la década de los 80 y de los 90, cuando Argentina ya era un país democrático. La mayoría de estos chinos eran de Taiwán y en menor medida de Hong Kong, y se establecieron en la capital de Buenos Aires principalmente, aunque se esparcieron por todo el territorio nacional. Nuevamente, los chinos demostraron su gran habilidad para los negocios, empezando sus propios supermercados chinos y destacando en el negocio de los productos y servicios. A pesar de ello, en los años recientes han habido conflictos entre chinos y argentinos. Una notable huella de la presencia china en la Argentina es el barrio chino de Buenos Aires, ubicado en el barrio Belgrano, donde puedes encontrar una influencia cultural china y puedes encontrar a personas descendientes de chinos. Actualmente, de 120.000 a 200.000 argentinos tienen ascendencia china. Estos fueron algunos de los países de esta región donde la colonización china tuvo más impacto. En el resto de países también hubo cierto movimiento cultural y étnico chino, aunque no llegó a mucho, y por eso no hablo de ellos. Si crees que faltó algún episodio de la colonización china que me salté, déjalo en los comentarios en la parte inferior. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.